Hola, soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy tengo la oportunidad de iniciar la primera sesión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico desde un enfoque educativo, como parte del programa de doctorado en educación. El día de hoy vamos a iniciar de manera introductoria a examinar los conceptos, las categorías que son fundamentales para comprender este tema que ha cobrado relevancia en los últimos años. De esta manera, es importante señalar que la política de gestión del cambio tecnológico, si bien es un tema que ha ganado mucha relevancia en el ámbito organizacional, principalmente empresarial, es inevitable señalar que tiene una serie de efectos en el campo de la educación. Así que a manera de introducción, voy a comentar primeramente cuál es el propósito de la asignatura. En este caso, quiero destacar que el propósito es proporcionar a todos los estudiantes de este doctorado una comprensión profunda sobre lo que es la política y la gestión del cambio tecnológico, específicamente en el contexto educativo. Asimismo, los doctorandos desarrollarán habilidades para, de alguna manera, analizar y evaluar políticas que están vinculadas con la integración y la incorporación de recursos tecnológicos en el ámbito educativo. Y asimismo adquirirán conocimientos de naturaleza práctica sobre la forma de gestionar esos procesos de cambio tecnológico de manera efectiva en las instituciones educativas. En este contexto de la asignatura, bueno, de manera particular, esta primera sesión se centra en proporcionar a los doctorandos entonces una visión general que les permita comprender los fundamentos, los conceptos clave y que todos aquellos que están relacionados con la práctica del cambio tecnológico y su impacto en el ámbito educativo. Durante esta sesión también vamos a explorar definiciones sobre el cambio tecnológico y la relevancia que ha cobrado en los últimos años en el ámbito de la educación. De alguna manera también nos enfocaremos en identificar tendencias actuales y futuras sobre la tecnología educativa para tener un elemento de análisis crítico sobre el impacto del cambio tecnológico en la forma en la que se enseña y también se aprende. Eh, el objetivo central, entonces, es sentar las bases para que los estudiantes de esta asignatura comprendan la importancia de abordar desde una perspectiva integral, holística, efectiva y estratégica el cambio tecnológico en la educación y también sepan cómo es que influye esto en las políticas y en las prácticas educativas en lo general. El contenido que vamos a abordar en esta primera sesión sobre la introducción a la política y gestión del cambio tecnológico y los efectos en el campo educativo, pues son los siguientes. Vamos a tratar de analizar de manera conceptual y teórica qué se entiende por cambio tecnológico, cuál es la relación que existe con la política, con las actividades de gestión y particularmente en el campo educativo, a partir de sus efectos y finalmente vamos a concluir de manera muy particular con una serie de conclusiones que sintetizan el contenido de esta primera sesión. Partiríamos de este cuestionamiento. ¿Qué es el cambio tecnológico? Pareciera que es una pregunta pues muy obvia, ¿no? Es un proceso en el cual pues los recursos tecnológicos pues van cambiando a partir de los avances científicos que se desarrollan principalmente en el ámbito empresarial e industrial. Sin embargo, creo que la respuesta es un poco más profunda y mucho más compleja. Desde una perspectiva teórica y filosófica, podemos entender primeramente el cambio como un proceso dinámico, es decir, es algo que se contrapone al estatismo, a la lógica inmutable, y a partir de este proceso dinámico se producen una serie de transformaciones o modificaciones de diversos tipos, que lo vamos a ver más adelante, sobre la realidad, ya sea a nivel individual, social o incluso universal o cósmico, ¿no? Esto implica la superación de un estado previo y la adopción de un nuevo estadio, generando una ruptura con la estabilidad y la continuidad, ¿no? Esta sería, digamos, una primera aproximación por lo que deberíamos entender por cambio.
Ahora bien, tenemos un referente, pues, mucho más riguroso, ¿no? Tomando como base la filosofía heraclitiana, es posible establecer que el cambio es una característica fundamental del universo, de la realidad en la que vivimos y de todas las cosas que lo componen. Por lo tanto, en este caso, retomando al filósofo griego Heráclito, pues él afirmaba que todo fluye y por lo tanto, al fluir, pues todo es susceptible de cambio. Él sostenía que el cambio, por lo tanto, es una constante y es el principio que rige el orden de, del mundo, de la realidad en la cual estamos insertos. Así, Heráclito establece que el cambio no solo es algo inevitable, algo de lo cual no podemos escapar, sino que también es un elemento fundamental para el desarrollo y la evolución de la realidad. Y eso pues invariablemente involucra cada una de las actividades que desarrollamos pues como seres humanos, ¿no? Como humanidad en una perspectiva amplia y general. Entonces, para, digamos, tratar de concretizar, si revisamos algunos referentes, en este caso a partir de la teoría del cambio, podemos establecer que el cambio es un proceso de transformación que ocurre con el tiempo. Es decir, es resultado de los efectos, de los impactos, de interacciones de múltiples actores y factores dentro de un contexto específico y en la cual pues se pueden identificar acciones individuales, colectivas, así como políticas y condiciones del contexto, ¿no? Del ambiente. Y aquí es también muy relevante señalar que el cambio puede ser de naturaleza incremental o gradual, es decir, un cambio que se va generando a partir de pequeños cambios o fragmentos de cambio, o puede ser disruptivo, radical o transformador, ¿no? Puede ser súbito la incorporación de una modificación y que pueda tener impactos en ambos casos, ya sea de carácter positivo o negativo. Entonces, desde esta perspectiva, la gestión del cambio tecnológico, o particularmente el cambio tecnológico, puede tener una serie de impactos y efectos, tanto positivos como negativos, en la práctica o en las prácticas que se llevan a cabo en el campo educativo. Lo veremos más adelante. El cambio, bueno, pues lo podemos ver representado en diversos entornos, ¿no? Por ejemplo, en el cambio climático, también hablamos del cambio social, del cambio político, del cambio personal o incluso del cambio tecnológico, que es el tema central de esta sesión. Y bueno, como mencionábamos, Heráclito parte de esta premisa de que pues nada es permanente, excepto el cambio. Ahora bien, si hacemos una revisión de este segundo elemento que constituye el objeto central de esta asignatura, pues podemos identificar a la tecnología como un conjunto de herramientas, de artilugios, de procesos y de conocimientos que son empleados por los seres humanos como producto de su capacidad intelectual para transformar y manipular el entorno, ¿no? Genera elementos artificiales con el fin principal de satisfacer sus necesidades y deseos, ¿no? Esto puede involucrar, pues, resolver una serie de problemáticas, maximizar tal vez los efectos de alguna actividad productiva, entre otras. Si nos remitimos a la teoría, por ejemplo, Dussek nos dice en la filosofía de la tecnología que la tecnología no se limita específicamente y exclusivamente a los objetos materiales, es decir, a lo tangible, a los dispositivos mecánicos, sino también abarca un conjunto pues mucho más amplio de prácticas, de sistemas, de formas de pensar, de aspectos intangibles que están arraigados en la actividad humana y que pues nos permite pues de manera cotidiana llevar a cabo nuestras actividades. Así, pudiéramos decir que, por ejemplo, todas las herramientas que desde la prehistoria se generaban para la caza, ¿no? Se pueden considerar como una tecnología que permitía en ese entonces al ser humano, pues, satisfacer esa necesidad de alimentación a partir de una actividad que era la caza. Y estas herramientas, como lo vemos en la imagen de la derecha, pues le permitía ser mucho más efectivo, ¿no? Al
pues, enfrentarse a un animal y cazarlo, ¿no? Para su posterior consumo. Entonces, la tecnología se puede entender como un producto de la aplicación tanto de conocimientos, por un lado, de habilidades, pero también de herramientas, y que aparte de satisfacer esas necesidades, pues, básicas, pues también está orientado a resolver problemas y ampliar las capacidades humanas. Podemos nosotros ver, pues, infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las gafas que ocupamos de manera cotidiana, las computadoras, los teléfonos móviles, la inteligencia artificial, pues, no nada más nos permiten resolver problemas en nuestro hogar o laborales, sino también amplía las capacidades humanas, por ejemplo, de almacenamiento, de retención, de información, de datos, de procesamiento de esos datos y de esa información, y también, por ejemplo, pues, ser mucho más, agudos en la percepción de las condiciones de nuestro entorno, particularmente refiriéndome a los anteojos, ¿no? Entonces, la tecnología podemos observar que es un término, pues, muy amplio. Abarca desde aspectos tangibles y concretos, como las herramientas, las máquinas, pero también sistemas intangibles, métodos, formas de hacer, procedimientos que de alguna manera rigen, pues, nuestras actividades en la vida cotidiana. La tecnología, entonces, la podemos ver nosotros representada en una serie de aspectos de nuestra vida moderna. Por ejemplo, pues, las tecnologías de la información y la comunicación, la tecnología médica, la tecnología energética, la tecnología del transporte y la tecnología de producción y manufactura, ¿no? Entre otras. Estos solamente son una serie de ejemplos. Y, por ejemplo, aquí como, pues, nos refiere en una cita el empresario, Bill Gates, pues nosotros estamos cambiando con el mundo a partir de la tecnología, ¿no? Es decir, cada elemento, tecnológico que se genera día a día está modificando nuestro mundo, ¿no? Nuestro entorno. Entonces, teniendo ya una aproximación conceptual respecto a lo que es el cambio y lo que es la tecnología, podemos ahora sí centrarnos en el objeto de estudio, y de análisis de esta asignatura, ¿no? Que es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, desde la perspectiva de varios teóricos, por ejemplo, de Freeman, de Katz, de Kravitz, establece que el cambio tecnológico es un proceso mediante el cual se desarrollan y se adaptan nuevas tecnologías, reemplazando las tecnologías existentes. Este proceso se puede dar debido a varios factores, ¿no? La obsolescencia, ¿no? Por ejemplo, las capacidades ya no se ajustan a los requerimientos actuales, aunque puede ser esa obsolescencia programada con fines comerciales, económicos y para mantener activa una industria y una economía. Pero bueno, ese es un factor. Otro factor puede ser en aspectos de compatibilidad o de interoperabilidad entre los sistemas de un ecosistema tecnológico. Por ejemplo, si yo tengo mi teléfono móvil y por alguna razón no lo he cambiado en años, pues probablemente va a llegar el momento en el que algunas aplicaciones que son de uso cotidiano, pues ya no funcionan. ¿Por qué? Porque ya no responde a los protocolos de los sistemas informáticos más actuales. Eso me va a obligar, pues, a reemplazar, pues, mi dispositivo por uno que tenga una tecnología mucho más actual, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son estos factores que impulsan y motivan este reemplazo de las tecnologías existentes. En la imagen de la derecha podemos ver, ¿no?, cómo en los últimos 20 años hemos pasado de dispositivos de comunicación móvil, pues, muy robustos, muy, pues, estorbosos, poco prácticos y con funciones muy limitadas, a dispositivos con los cuales podemos hacer infinidad de actividades hoy en día, ¿no? Entonces, este proceso de reemplazo, de desplazamiento de una tecnología antigua a una tecnología nueva, pues es impulsado por diversos factores, como ya mencioné. Uno de ellos puede ser también el avance en el conocimiento científico, ¿no? Producto de los trabajos académicos, industriales, científicos, y que derivan en innovaciones, ¿no? Innovaciones entendidas como aquellos efectos que se generan
en un sector, en el sector económico, en el sector industrial, en el sector educativo, por ejemplo, y que representa una serie de mejoras para atender nuestras necesidades o resolver problemáticas específicas. Otro factor, como ya también se refirió, pues pueden ser esos incentivos económicos, ¿no? Y que está lamentablemente muy asociado a aspectos que señalaba como esta obsolescencia programada. Y finalmente, un tercer factor pueden ser el cambio o el dinamismo de las necesidades sociales. Por ejemplo, tal vez el mantenernos comunicados de manera permanente, pues hace 40 años no era relevante. Sin embargo, pues, y aquí sí lo tengo que decir así, se han generado esas necesidades sociales, pues de mantenernos de manera permanentemente comunicados, ¿no? Y es por eso que hoy, si olvidamos nuestro teléfono celular antes de salir de casa al trabajo, a la escuela, pues nos vamos a sentir desprotegidos, ¿no? Tal vez inseguros y con la preocupación derivada de no estar comunicados, de no atender esta necesidad social de la comunicación. Entonces, podemos entenderlo así, de esta manera, el cambio tecnológico. También es importante señalar que el cambio tecnológico se puede plantear como la modificación de la forma en la que se produce un producto o se entrega un servicio utilizando nuevas tecnologías, ¿no? Aquí también podríamos referir N cantidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando pues nosotros usualmente para ver o querer ver una película, pues tendríamos que ir a un lugar físico a pues ver el catálogo y rentar un dispositivo, ¿no? Que contenía en su interior pues, pues sí, un video, una película. Entonces, esa era una manera de hacer llegar un servicio, el servicio de renta de películas. Con la introducción de nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, pues esas prácticas fueron totalmente modificadas y que incluso llevó a la quiebra a estas empresas de renta de videos. El día de hoy, pues desde cualquier dispositivo móvil conectado a Internet, pues podemos nosotros entonces acceder a ese mismo servicio de manera mucho más eficiente, práctica, rápida e incluso económica, ¿no? Entonces, eso, ese efecto o ese cambio de dinámica social y económica es producto de un cambio tecnológico por la disrupción de las tecnologías móviles, de comunicación e información, de el robustecimiento de las capacidades de los ordenadores, de los servidores y de las redes de comunicación. Entonces, en este pequeño ejemplo podemos ver cómo el cambio tecnológico puede conducir a mejoras en la eficiencia, en la productividad y en la calidad. Eso desde la perspectiva positiva, pero como he mencionado previamente, el cambio tecnológico tiene pues no solamente efectos positivos, sino también negativos. En el caso que ahorita les comenté de estos centros de renta de películas, pues muy probablemente el cierre de estos centros de distribución pues implicó pues desempleo, por ejemplo, ¿no? Tanto personas que trabajaban en el lugar como pues incluso aquellos que estaban en todo el proceso de la cadena de producción de estos recursos, ¿no? Ahora bien, también la introducción de las nuevas tecnologías generó otro tipo de empleos, obviamente demandando capacidades mucho más específicas, ligadas con la administración y operación de los recursos tecnológicos que permitían ofrecer ese servicio. Eh, También en la literatura podemos encontrar a partir de lo que nos menciona Snyder y Singhai sobre el cambio tecnológico y el impacto en la fuerza de trabajo o fuerza laboral, podemos establecer que el cambio tecnológico como proceso se define en esencia a partir de la introducción de nuevas tecnologías en la sociedad y que va acompañado invariablemente de una serie de consecuencias en diversos ámbitos, en diversas dimensiones, tanto sociales como económicas y ambientales. Aquí podemos ver en esta gráfica de la derecha un ejemplo muy particular.
¿no? Como la introducción de estas redes de comunicación conocidas como 1G, 2G, 3G, 4G, 5G y 6G, tienen un impacto en la funcionalidad de estas tecnologías y en las prácticas o en las consecuencias, mejor dicho, que tiene en varios ámbitos. Por ejemplo, en 1980, pues solamente teníamos un dispositivo para hacer una llamada, para hacer llamadas, no más. Sin embargo, con la ampliación del espectro de comunicación que nos permitió el 2G, pues ya era posible enviar mensajes de texto. Y con la aparición del 3G en el año 2000, pues ya no eran nada más datos plasmados en un texto o una llamada por voz, sino también teníamos dispositivos que podían acceder a Internet. Con el 4G era posible subir y descargar videos, con el 5G incluso alojar y interactuar con servidores que constituyen esto que le llamamos la nube. Y el 6G, pues, nos llevará a una nueva, digamos, forma de emplear estos recursos tecnológicos y modificará las dinámicas sociales, económicas e incluso ambientales, ¿no? En esta gráfica podemos entonces entender que cada una de las apariciones de las nuevas generaciones de comunicación, de redes de comunicación, pues va en función de la eficiencia del espectro en la transmisión de datos, ¿no? Esto tiene o ha tenido, y lo hemos visto de manera acelerada en los últimos años, pues un impacto disruptivo, ¿no? En todas las actividades que tenemos en nuestra vida diaria, desde aquellas que son laborales, productivas, educativas, hasta de ocio, ¿no? Entonces, el cambio tecnológico lo podemos, digamos, ejemplificar a partir de, en este caso, cinco referentes, ¿no? Obviamente hay más, pero simplemente me gustaría ilustrarlo de esta manera. Podemos observar los recientes avances en la inteligencia artificial. Como número dos tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, que está totalmente asociado a la gráfica que explicaba previamente. También el Internet de las cosas, que pues también está alineado a este progreso que hay en el ámbito del espectro de comunicación. Como número cuatro tenemos la aparición y gradual, digamos, preponderancia que está adquiriendo la realidad virtual y aumentada. Y como quinto ejemplo tenemos pues todo el impacto que se ha también desarrollado en los últimos años de manera un poco más acelerada por los efectos del cambio climático en las energías renovables y el almacenamiento de energía, ¿no? Estos son 5 ejemplos actuales y que muy probablemente van a seguir dominando las tendencias de cambio tecnológico a nivel mundial en los próximos años. Ahora bien, quisiera retomar una tabla, en este caso de Freeman y Soet del 97, que digamos son dos importantes referentes del estudio del cambio tecnológico, en los cuales ellos identifican 4 tipos de cambio tecnológico y cada uno tiene características muy particulares. Por ejemplo, tenemos el cambio tecnológico de tipo incremental, que ya más o menos refería previamente, que pues es un proceso de cambios limitados, breves, cortos, de impactos muy ligeros, pero que van impulsando un cambio. También tenemos el cambio de tipo radical o disruptivo, que son grandes saltos, ¿no? Y que modifican de manera sustancial productos o procesos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, parte de la preocupación que se ha generado en los últimos años, o mejor dicho, meses o semanas, pues han sido los efectos de la apertura del empleo de la inteligencia artificial, ¿no? Eso puede considerarse como un cambio radical. Mientras que esta aparición de los dispositivos móviles inteligentes a partir de explotar el espectro de comunicación 1G, 2G, 3G, etcétera, pues puede ser un cambio pues incremental, ¿no? Como ya vimos a partir de la década de los 70s, 80s, pues se ha dado ese cambio, esa evolución tecnológica. No obstante, en el aspecto del cambio disruptivo o radical,
pues es una cuestión de semanas, de meses, como lo hemos observado últimamente con la inteligencia artificial. También otro tipo de cambio tecnológico, pues es la aparición de un nuevo sistema tecnológico. Esto tiene que ver con la generación de ecosistemas tecnológicos en la cual diversos dispositivos físicos, también métodos de operación o procesos, pues interactúan de manera eficiente. Esto de alguna manera da o puede dar origen a un nuevo sector de actividad económica, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años era impensable pues, asumir que iba a existir una industria, por ejemplo, de las aplicaciones móviles, cuando hoy en día pues, es muy, pues, muy común, ¿no? Observar que haya especialistas en informática, en programación, que sea pues, su actividad principal el desarrollo de estas aplicaciones móviles, ¿no? Es decir, un sector que ha surgido a partir de un ecosistema, en este caso de los dispositivos móviles y todas las aplicaciones que tienen. Y finalmente, el cuarto tipo de cambio tecnológico puede ser pues la aparición, o mejor dicho, la instauración de un nuevo paradigma técnico y económico, ¿no? Es decir, son cambios, si bien no son disruptivos por la temporalidad, son muy sustantivos por los efectos, por la profundidad y por su durabilidad. En este caso, se entienden como los cambios que pueden afectar toda una economía a nivel global y que deriva de cambios técnicos de manera muy específica, el cambio de algún insumo, de algún requerimiento, de algún material, así como los cambios organizacionales en las instancias o en los actores que están involucrados. Por ejemplo, pueden ser empresas, pueden ser escuelas, pueden ser hospitales, etcétera. Y también este nuevo paradigma se refuerza, se perpetúa a partir de la introducción, mejor dicho, de la sustitución frecuente de productos, de procesos que dan origen a nuevas industrias y también establecen trayectorias de innovación que duran décadas, ¿no? Justamente lo que veíamos anteriormente se puede entender como eso, como este proceso de nuevo paradigma técnico económico a partir de la telefonía móvil, ¿no? Que incluso pues ya ha dejado de ser solamente telefonía, sino una serie de servicios móviles que, eh, que han generado toda una industria, una economía alrededor. Entonces, a partir de este referente de Freeman y Sweat, en uno de los textos, digamos, más relevantes para el estudio del cambio tecnológico desde una perspectiva teórica, The Economics of Industrial Innovation, nos permite identificar estos cuatro tipos de cambio tecnológico. Ahora, como veremos más adelante en esta asignatura, pues podemos observar, digamos, los efectos de un cambio incremental, radical, de un nuevo sistema tecnológico o de un paradigma técnico-económico, de manera muy particular en el ámbito educativo, ¿no? Lo vamos a ver de manera muy precisa. Ahora bien, pasamos al segundo tema. ¿Es política o es política? Parece que esta pregunta no tiene mucho sentido, pero en el español creo que es difícil distinguir. Partiría de la primera definición, ¿no? Política, que digamos en una referencia anglosajona, politics, se puede entender como el conjunto de actividades que están asociadas con la toma de decisiones en grupos u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día con los partidos políticos, con lo que vemos todos los días en el Congreso, en el Senado, pues eso es la política, ¿no? Son actividades de grupos de personas, de grupos de poder, en la cual hay relaciones de poder para, pues, tomar decisiones, ¿no? Eso es la política, que en términos, en este caso en inglés, sería el politics. Pero ahora bien, si yo hablo nuevamente de política, pero ya no de politics, sino de policy, en términos anglosajones, estaría entonces yo hablando de un curso de acción o inacción adoptado por un grupo, un individuo o un gobierno, ¿no? Es una declaración de intenciones y una guía para la acción.
Estas políticas pueden ser entonces formales o informales, escritas o no escritas. Si bien el politics, como ya vimos, son prácticas de actores que están involucrados en relaciones de poder para tomar decisiones, la política o policy, pues serían esas decisiones plasmadas pues, en un documento, en una declaración, en la cual ese grupo político pues establece, pues como la definición lo establece, ¿no? Un curso de acción, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de la política científica, pues es algo que va a involucrar y va a catalizar o aglomerar una serie de situaciones, de datos, de valores, de dinámicas políticas y que va a derivar en un policy, en un documento de política, en una política pública, ¿no? Digamos que en el contexto latinoamericano o, pues sí, hispano, podemos entonces traducir esa policy en una política pública, que es producto de las actividades políticas, de la clase política. Entonces, la política pública se entiende como un término amplio que refiere a metas y objetivos generales de un gobierno, ¿no? De una serie de actores políticos. Y se usan para describir el enfoque de un gobierno, de una administración sobre un tema en particular. Y es que así podemos nosotros observar pues políticas públicas en educación, en aspectos médicos, en medio ambiente, una política industrial, una política científica, etcétera, ¿no? Entonces, esta distinción es muy importante porque cuando nosotros hablamos de política del cambio tecnológico, pues puede que nos estemos refiriendo a ambas acepciones, tanto a las discusiones que hay entre actores políticos sobre el cambio tecnológico, o por otro lado, podemos estarnos refiriendo a aquellos documentos de política pública que regulan los procesos de cambio tecnológico. Cómo se introduce, cada cuándo está, digamos, autorizado o es permitido actualizar ciertas tecnologías, modificar o la introducción de nuevos sistemas, etcétera. Entonces, también es importante hacer la distinción que dentro de las políticas públicas o policy, pues tenemos por un lado políticas de gobierno. Estas políticas gubernamentales, pues son digamos, una concepción muy específica que refiere a leyes, reglamentos, programas que promulga un gobierno, una administración, para lograr sus objetivos de política pública. Aquí podemos ejemplificarlo en el caso de México, pues como el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es una política de gobierno porque a partir del cambio de gobierno de un sexenio, pues entrará otro gobierno con otro Plan Nacional de Desarrollo, con otra orientación, y le va a permitir ese documento pues lograr sus objetivos particulares, ¿no? La segunda, digamos, categoría que podemos observar es la política de Estado. Esta política estatal a nivel de Estado-nación, pues es un tipo de política gubernamental, pero que de alguna manera permite trascender en la temporalidad de un gobierno. Aquí tenemos como ejemplo, pues, por ejemplo, las constituciones. Las constituciones, si bien pueden ser objeto de reformas, la esencia, el espíritu de la constitución de esa política de Estado permanece, ¿no? Cuando empleamos el concepto de política, del policy, de la política pública, al ámbito de la tecnología, podemos entonces identificar a partir de la definición de Hoffman que la política tecnológica es un conjunto entonces de principios, de normas, de reglamentos que rigen y orientan el desarrollo, uso y difusión de la tecnología en cualquier actividad humana. Podemos hablar del sector médico, del sector educativo, del sector productivo, del sector eh, social, de las telecomunicaciones, etc. Y la política tecnológica, como política pública, pues tiene como principal interés, pues, gestionar, regular, normar los impactos que tiene la tecnología en varias esferas, la esfera social, la esfera económica, ambiental y de la tecnología. Y por lo tanto, su espíritu se centra en garantizar que la tecnología se utilice de manera que en todo momento beneficie a la sociedad en su conjunto. Así,
esta política tecnológica nosotros la podemos ver reflejada, por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de un sector industrial, en una institución educativa o en general en un país. También es importante señalar que estas políticas tecnológicas, como policy, como producto de las dinámicas de grupos políticos, politics, pues deriva de un proceso de toma de decisiones sobre cómo debe ser desarrollada, utilizada y regulada la tecnología, siempre teniendo como eje el bienestar, el beneficio de la sociedad. Entonces, podemos entender que la política tecnológica como un instrumento jurídico de política, ya sea de gobierno o de Estado, pues es un campo complejo. También debe de ser de características multidisciplinaria, porque como hemos visto hasta el momento, la tecnología tiene una serie de implicaciones económicas, legales, técnicas, sociológicas, incluso políticas, ¿no? Solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos podemos explicar la disputa geopolítica que desde hace algunos años surgió entre China y Estados Unidos y que ha generado impactos en el comercio internacional, en el costo de muchos productos, en la mano de, en, sí, en la ocupación de mano de obra en ambos países? Pues fácil, la búsqueda de tener el dominio del desarrollo tecnológico en materia de inteligencia artificial con fines estratégicos, ¿no? Entonces, ¿cómo esa disputa a nivel geoestratégico, pues tiene impactos en si un trabajador de una empresa que fabrica microprocesadores, pues el día de hoy o no va a tener trabajo, ¿no? Entonces, es un ámbito muy complejo y que debe de ser examinado desde una perspectiva multidisciplinaria. Ahora bien, es importante también señalar que la política tecnológica tiene cierta distinción de la política del cambio tecnológico. La política tecnológica suele ser mucho más amplia, ¿no? Puede hablar en general de cómo se utiliza la tecnología en ciertas actividades de un país, de una empresa. Pero al hablar de una política de cambio tecnológico, entonces estamos hablando de ese conjunto de principios, reglas, regulaciones que rigen el desarrollo, la adopción y la difusión de nuevas tecnologías, ¿no? Si bien la política tecnológica no necesariamente va a hablar de nuevas tecnologías, sino de las que ya existen, la política del cambio tecnológico se va a centrar en cómo se incorporan esas nuevas tecnologías para, como ya mencionamos, atender necesidades o resolver problemas, pues, humanos, ¿no? Y estos siendo de diferentes naturalezas. Entonces, la política del cambio tecnológico se ocupa y se preocupa por los impactos también sociales, económicos, ambientales del cambio tecnológico y busca garantizar que ese proceso de cambio, de transición, de modificación del entorno, pues siempre esté también orientado al beneficio de una sociedad en su conjunto, ¿no? Hay un texto muy interesante de Jay Foster sobre la política del cambio tecnológico en el cual hace una serie de reflexiones de cómo esta política ha pues, adquirido gran relevancia en las últimas décadas a partir de los efectos, digamos, del desarrollo acelerado de la tecnología en diversos ámbitos, ¿no? Y algo que pues lo explica a partir de una serie de oleadas de innovación que han dado origen a las revoluciones industriales principalmente. Y bueno, la política entonces del cambio tecnológico se entiende específicamente también como un producto de toma de decisiones de actores políticos sobre pues cómo debe de desarrollarse, adaptarse y regularse la incorporación y el uso de esas nuevas tecnologías. Al igual que la política tecnológica, pues esto debe de ser examinado desde una perspectiva multidisciplinaria, desde la economía, el derecho, la ingeniería, la sociología y las ciencias políticas, ¿no? Entonces, ya teniendo como base el concepto de cambio tecnológico y de política del cambio tecnológico, entonces, ¿cómo es que la gestión se relaciona particularmente con este fenómeno del cambio tecnológico? Partiríamos de la definición de la gestión, ¿no? Que
en términos muy amplios, muy generales, se puede establecer como el arte de hacer que las cosas se hagan a través de las personas, ¿no? Es, digamos, una definición muy introductoria, muy general, incluso limitada, pero que podemos ampliar al entender la gestión como un proceso que involucra la planificación, la toma de decisiones, la organización, el ejercicio del liderazgo, digamos, la promoción o el fomento de la motivación y el control de recursos humanos, financieros, físicos y de información. Todo esto dentro de un contexto de una organización que, pues, como toda organización social, pues tiene objetivos y busca alcanzarlos de manera eficiente y eficaz, es decir, en el menor tiempo posible, con el menor número de recursos y pues en el menor número de intentos. Entonces, la gestión tecnológica la podemos entonces nosotros acotar a ese proceso de planificación, organización, dirección y control de una serie de actividades que son muy importantes en la gestión tecnológica, como lo son la adquisición, el desarrollo, la implementación, el mantenimiento y la disposición de la tecnología para lograr los objetivos de la organización. Es decir, una empresa pues tiene dentro de sus activos pues recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, el encargado de la gestión tecnológica es el responsable de identificar qué insumos tecnológicos se tienen que adquirir, cuáles se tienen que desarrollar, cuáles de los que ya fueron adquiridos se tienen que implementar, cuáles deben de ser susceptibles de un programa de mantenimiento y cuáles están, digamos, disponibles para la operación de la empresa, de la organización. Esto invariablemente aplica a las instituciones educativas, como lo veremos también más adelante en la asignatura. También entonces la gestión tecnológica se puede entender como la aplicación de esas normas o principios de gestión en la adquisición, desarrollo, uso y disposición de la tecnología para que la organización cumpla sus objetivos, ¿no? Ahora, la gestión tecnológica tiene asociadas una serie de actividades que son, pues, relevantes para que sea, digamos, óptimo su desarrollo. En este caso podemos observar, pues, como ya más o menos lo referí, esta adquisición de la tecnología como primera actividad. Una segunda es la exploración de la tecnología, es decir, qué hay en el mercado, qué hay en la industria, cuáles son, digamos, las tendencias a las cuales pues, mi institución, mi organización se puede alinear. También una continua identificación de la tecnología, cuáles son los nuevos avances que surgen y que me permitirían a mí pues ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, optimizar procesos. Una cuarta actividad es el aprendizaje, reflexión y gestión del conocimiento, es decir, el empleo de toda tecnología, y no nada más me refiero a tecnología física o material, sino también, como ya veíamos, nuevos procesos, nuevos métodos, generan un aprendizaje organizacional y el cual, si se documenta, si se sistematiza, si se administra de manera metódica, puede ser un activo muy valioso para una organización. Genera, digamos, todo a partir de un sistema de gestión del conocimiento, permite que cuando hay un proceso de sustitución digamos, del personal de recursos humanos, esas curvas de aprendizaje sean mucho más rápido de superar. Y bueno, una quinta actividad ligada a la gestión tecnológica es la protección de la tecnología y de los activos intelectuales. Esta aplica principalmente a aquellas organizaciones encargadas de generar tecnología de todo tipo, desde dispositivos, maquinaria, hasta conocimiento, ¿no? Pudiéramos decir que si hay una institución que se dedica a generar conceptos o ideas sobre cómo resolver problemas cotidianos, como el de la disposición, por ejemplo, del agua o cómo captar agua de lluvia para ciertos fines, pues esa idea que es susceptible de llevarse a la realidad, pues es un activo intelectual que dentro del marco de la gestión tecnológica, pues es susceptible de ser protegido, ¿no? A partir de un registro de autor, de propiedad de actor, sí, de un registro de autoría, o una patente, o un registro de un diseño industrial, etcétera.
Y finalmente, una sexta actividad que está asociada a la gestión tecnológica, pues es la selección de estrategias relacionadas con la tecnología. Es decir, cómo yo como organización educativa, que tengo ciertos fines, tengo cierto tipo de programas, cierto tipo de alumnos, pues voy a desarrollar una estrategia para adquirir la tecnología que sea de mayor relevancia para mis alumnos y mis profesores, ¿no? No voy a adquirir tal vez cualquier recurso tecnológico porque puede eso incluso ser contraproducente para la operación de la organización. Entonces, estas son 6 actividades que están asociadas a la gestión tecnológica y que la permiten materializar. Cuando hablamos de gestión del cambio tecnológico, a diferencia de la gestión tecnológica, pues es importante identificar o distinguir que este tipo de gestión pues está orientada más hacia la planificación desde una perspectiva preventiva y prospectiva para organizar, liderar y controlar la introducción y adopción de nuevas tecnologías para lograr objetivos de la organización. Si bien el gestor de la tecnología de una empresa, de una organización, pues simplemente se acota a lo que actualmente existe en su ámbito de trabajo, el gestor del cambio tecnológico, que puede ser, digamos, el mismo actor, está orientado más hacia la manera en la cual su institución, su organización va a adoptar y va a permitir introducir de manera eficiente y que no sea disruptivo o afecte la operatividad de la organización, nuevos insumos tecnológicos, ¿no? La gestión entonces del cambio tecnológico es este proceso de gestión de personas, de procesos y de tecnologías que están involucradas en la introducción de nuevos recursos o elementos tecnológicos en una organización. Y esto incluye comprender entre varios aspectos, pero de manera fundamental, por qué es necesario el cambio, cómo se debe de planificar e implementar ese cambio y cómo se debe gestionar la transición a un nuevo estado, ¿no? A un nuevo estadio de mi organización. Y puede ser tan sencillo como si yo trabajo en una empresa y tenía yo Windows 98, pero ahora me van a poner Windows 11. Ese proceso de cambio tecnológico puede tener muchas implicaciones. Incluso podría haber organizaciones cuyos programas que operan, pues tal vez no son compatibles con esa nueva versión. Por lo tanto, es necesario que el gestor tecnológico o del cambio tecnológico planifique, tenga una ruta para subsanar sí, esos posibles problemas que genere la actualización de un sistema operativo en las computadoras de la empresa, ¿no? Entonces, es relevante y cada vez la función del gestor o del cambio tecnológico es más relevante. ¿Por qué? Porque los procesos de cambio tecnológico en los últimos años, en las últimas décadas, se ha acelerado de manera sustantiva, ¿no? Y eso implica que las organizaciones se tengan que estar adaptando de manera mucho más frecuente a esos cambios, a esos efectos. Ahora bien, si nos adentramos un poco al campo educativo, y voy a ser aquí muy, 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 muy breve, porque digo, esta parte ustedes ya la dominan en el contexto del doctorado en educación, pero yo les quisiera compartir una perspectiva un poco más tal vez sociológica. Partiríamos de la definición del campo desde la perspectiva de la lógica práctica del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que un campo es un espacio social que está estructurado a partir de actores que compiten por recursos y por estatus. Y esto o estas interacciones se dan a partir de reglas y normas compartidas, así como una estructura jerárquica, ¿no? Aquí del lado derecho podemos ver cómo Bourdieu eh, de alguna manera representa el campo de las artes en Francia, en el contexto de mediados del siglo XX, ¿no? Es decir, identifica una serie de actores, de relaciones, de dinámicas, de subcampos que agrupan ciertos intereses y objetivos de actores muy específicos. Ahora bien, en la sociología entonces el campo es un espacio social donde estos actores interactúan entre sí y compiten por recursos. Por recursos no hablo nada más de recursos materiales, sino pueden ser económicos, pueden ser simbólicos, sociales o políticos, pero que siempre se estructuran estos campos a partir de reglas y normas compartidas
y que tienen una estructura jerárquica, ya lo mencionamos, ¿no? Y ejemplos podemos mencionar N cantidad, como el campo educativo, el campo político, el campo económico y en este caso de la ilustración, el campo de la política de educación ambiental, ¿no? Tenemos un agente A, que tal vez es el predominante, y tiene interacción con agentes el B, el C, el D, que están, digamos, de manera periférica, pero bueno, nos permite comprender cuál es la disposición y ubicación de estos actores en ese campo social. Y esto también lo podemos, digamos, ejemplificar de manera muy lúdica con pues, un campo de fútbol, ¿no? Y cómo están distribuidos los jugadores. Los jugadores actúan a partir de las reglas del deporte llamado fútbol y cada actor pues tendrá una misión o un objetivo muy particular dependiendo de la función de la posición que ocupa, ¿no? Entonces, el concepto de campo en sociología es una herramienta muy útil para entender cómo funcionan las estructuras sociales y también analizar las dinámicas de poder, el estatus social en una variedad de entornos sociales, ¿no? Volviendo a nuestro ejemplo del fútbol, pues podemos ver cómo pues los jugadores más caros normalmente son los delanteros, ¿no? Porque meten los goles y son los que salen en las fotos. Entonces, eso podríamos, digamos, analizar que pues es la posición con mayor estatus, ¿no? Dentro del fútbol es muy difícil ver a un portero que sea pues valuado igual que un delantero. En fin. Y bueno, el segundo concepto a asociar, pues, es la educación, ¿no? Simplemente voy a mencionar que es un proceso que facilita el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Es un proceso que, pues, se da a lo largo de la vida del ser humano y tiene, digamos, lugar la educación en entornos formales, pero también en entornos informales. Y ahora, en la actualidad, pudiera ser hasta informal al disponer de una serie de recursos tecnológicos que nos permiten pues llevar a cabo este proceso de manera incluso autónoma, ¿no? Viendo videos en YouTube, buscando información en portales, accediendo a bibliotecas digitales, sin la rigurosidad de un entorno formal de educación. Entonces, la educación es un proceso, por lo tanto, complejo, multifacético, es esencial para la vida y para el bienestar individual y social, y nos permite, como ya mencioné, desarrollar conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos que, digamos que en esencia deben de tener un impacto en la mejora de la calidad de vida para nosotros como individuos y para nuestras comunidades, ¿no? Entonces, el campo educativo en una perspectiva sociológica, pues se refiere a una organización social que lleva a cabo este proceso de educación, ¿no? Y esto involucra una serie de instituciones, organizaciones, individuos que permiten materializar el proceso educativo. Así también, o mejor dicho, que se rige a partir de normas, valores y creencias que rigen la práctica educativa, ¿no? Entonces podemos ver del lado derecho como este sistema educativo, como un campo social orientado a la educación, pues es una estructura formada por diversos componentes que permiten educar a una parte de la población, a partir de instituciones educativas, servidores públicos, el Estado, estudiantes, padres de familia, docentes, etcétera. Entonces, el campo educativo también es un sistema complejo, es dinámico, es cambiante, está influenciado por una gran diversidad de factores, políticos, económicos, sociales, culturales, familiares, y por lo tanto está en constante evolución a medida de que surgen nuevas tecnologías, ideas y prácticas. Es decir, este campo educativo, un campo social, pues es susceptible de ser, pues no vulnerado en una connotación negativa, sino puede ser afectado o impactado por la aparición de nuevos recursos tecnológicos. Entonces, también podemos mencionar que el campo educativo es relevante, ¿no? Juega un papel central en la reproducción de la desigualdad social o incluso de la movilidad social, buscando reducir esa desigualdad, esa brecha de desigualdad social y económica. Y el sistema educativo permite entonces, ayuda a determinar quién tiene acceso a los conocimientos, habilidades, calificaciones y a su vez, pues, tiene más oportunidades de desarrollarse en la vida. Ahora bien, regresando un poco al tema central de la sesión, haría esta pregunta.
cuáles son los efectos del cambio tecnológico en el campo educativo, ¿no? Que sería como el punto, pues ya digamos, central de esta sesión. Pues invariablemente el impacto de las innovaciones, de los nuevos insumos y recursos tecnológicos, pues impactan a las sociedades, a la cultura, al medio ambiente. Entonces, como mencioné también al inicio, pues estos efectos pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Y esto dependerá de la naturaleza de la tecnología y el contexto en el que se utilice, ¿no? Esos dos factores no hay que perderlos de vista. La naturaleza misma del insumo tecnológico y por otro lado el contexto en el que se utiliza. Es, por ejemplo, yo tengo un martillo. Un martillo es una tecnología, ¿no? Es un instrumento que en algún momento se inventó para realizar una tarea. Eh, pero dependiendo, en este caso podemos considerar que su naturaleza pues es de manera cinética, ¿no? Dar un golpe para, en este caso, clavar algo en la pared, un clavo, y dependerá del contexto en el que se utilice si tiene un impacto negativo o positivo, ¿no? Si yo quiero decorar mi casa, pues probablemente, o para efectos de aumentar la productividad de la construcción de casas, pues es un efecto positivo, ¿no? Permite a los obreros, pues, pues martillar de manera mucho más eficiente, etcétera. Pero también pudiera tener un efecto negativo, ¿no? Por ejemplo, si alguien lo ocupa como un arma para golpear animales, pudiera ser pues un efecto obviamente negativo. Entonces, la tecnología pudiéramos decir que en esencia es neutral. Aquí lo que determina esos efectos, pues es el uso, el contexto y la naturaleza en la cual se utiliza. Por ejemplo, una serie de efectos positivos podemos observar a partir de un estudio muy interesante de Hecklet y Kulz sobre el futuro del cambio tecnológico en el siglo XXI, identifican 4 grandes efectos positivos del cambio tecnológico: una mayor productividad y eficiencia, la mejora de la comunicación y la colaboración, las nuevas oportunidades para la educación y el aprendizaje y pues el impacto de mejora en la salud y el bienestar de los individuos, de la sociedad en general. Pero también pues tenemos efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, se puede generar un desplazamiento laboral, como el caso que mencionábamos de las distribuidoras de videos. Puede generar también una mayor desigualdad. Quien tenga acceso a recursos tecnológicos mucho más eficientes, pues probablemente va a generar riqueza en mayor proporción y velocidad. Una degradación ambiental también pudiera ser por todo lo que implica la manufactura de estos recursos tecnológicos o incluso un aislamiento social, como lo podemos observar a partir del impacto, ¿no? Por ejemplo, de ciertas redes sociales. Entonces, podemos entonces identificar que los efectos del cambio tecnológico no son siempre positivos y no son siempre claros, ¿no? Es decir, si bien el cambio tecnológico puede generar un desplazamiento, por ejemplo, como lo referíamos ahorita, de puestos de trabajo, al mismo tiempo puede estar creando nuevos puestos de trabajo en otras áreas, ¿no? Así como sucedió, pues no sé, a partir de la década de los 90 con la automatización de muchas industrias. Hoy en día, pues sí, ustedes van a ver muchas noticias respecto a cómo la inteligencia artificial va a desplazar muchos trabajadores en ciertos sectores, pero al mismo tiempo está generando puestos de trabajo en otros sectores, en otras áreas, ¿no? A raíz de la introducción de la inteligencia artificial en ciertas actividades. Asimismo, por ejemplo, el cambio tecnológico puede conducir a la degradación ambiental o también conducir a mejoras ambientales, ¿no? Por un lado, todo el proceso de producción de un microprocesador o de un dispositivo móvil, pues tiene impactos en el medio ambiente, ¿no? Por la búsqueda, exploración y explotación de los minerales críticos. Pero por otro lado, también puede conducir a mejoras ambientales, ¿no? El hecho de poder hacer paneles solares o turbinas eólicas más eficientes, ¿no? Entonces, tiene dos caras esta moneda del cambio tecnológico. Y el impacto en general del cambio tecnológico, pues dependerá, como ya mencioné, de una serie de factores, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza de la tecnología, la forma en la que se utiliza, el contexto social y ambiental en el que se introduce, ¿no? Es decir,
No hay tecnología buena o mala, per se. Y bueno, si nos adentramos a los efectos del cambio tecnológico en el campo educativo, pues también podemos identificar que pues hay una serie de innovaciones tecnológicas que impactan en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación en escuelas y universidades, y por lo tanto, de igual manera, tiene efectos positivos y negativos, ¿no? Los efectos específicos variarán dependiendo del tipo de institución y del tipo de tecnología, así como la forma en la que se usa. Por ejemplo, podemos observar 4 efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, Mintz y Olson, en un documento sobre tecnología y educación, una perspectiva crítica, identifica que, bueno, la tecnología permite un mayor acceso a la educación, un aprendizaje personalizado, amplía las posibilidades de colaboración y comunicación de manera mejorada, y también, pues, permite mejorar la creatividad y la innovación en el contexto educativo, ¿no? Tanto para docentes como para estudiantes. Pero también tiene efectos negativos, ¿no? Tenemos, pues, el riesgo existente en todo momento de que se amplíe una brecha digital a partir de los limitados procesos de alfabetización y de acceso a recursos tecnológicos, también una sobrecarga de la información o una infoxicación, prácticas de ciberacoso, por ejemplo, o de adicción a el empleo de ciertas plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, nuevamente, los efectos en este caso del cambio tecnológico en la educación, pues de igual manera, no son claros ni obvios, ¿no? Podemos observar, por un lado, que puede haber un mayor acceso a la educación, pero también puede generar una brecha digital, ¿no? Digamos, parte de los efectos positivos y negativos que observamos. También puede permitir ciertas plataformas aplicadas al ámbito educativo generar un aprendizaje personalizado, pues también por otro lado puede generar sí, un entorno de sobrecarga de información en la cual el estudiante pues no sea capaz de distinguir qué es verídico, qué no es verídico, qué información o dato es más relevante que otros. Por lo tanto, digamos, eso puede generar también efectos negativos o puede trastornar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el impacto general del cambio tecnológico en el campo educativo, pues nuevamente hay que enfatizarlo, dependerá de 3 factores al menos, ¿no? La naturaleza de la tecnología que se incorpora, la forma en la que se utiliza y el contexto en el que se introduce. A manera de conclusión, me gustaría cerrar con tres apuntes muy, muy específicos. El cambio tecnológico está teniendo un profundo impacto en la educación. No nada más, pues, en las últimas décadas, sino en los últimos meses. El auge de nuevas tecnologías como dispositivos móviles, la computación en la nube, la inteligencia artificial y más adelante la computación cuántica, pues estará cambiando la forma en la que los estudiantes aprenden y por lo tanto también los maestros enseñan, ¿no? Deberá haber un ajuste constante y permanente. Segunda conclusión, los efectos del cambio tecnológico en la educación pues pueden ser negativos y positivos, ¿no? Si bien la tecnología puede ayudar, como ya referí, al acceso a la educación, a personalizar el aprendizaje o a mejorar la colaboración, también pues puede generar una brecha digital, una sobrecarga de información o prácticas de ciberacoso. Y finalmente, una tercera conclusión es de que el futuro de la educación está determinado invariablemente por el cambio tecnológico. Surgen nuevas tecnologías y por lo tanto los educadores deben de estar pues preparados y ser capaces de adaptarse en el menor tiempo posible para enfocar y ajustar sus métodos de enseñanza a un plan de estudios atractivo y que garantice a los estudiantes que estén preparados para los desafíos pues del siglo XXI, ¿no? Ahorita estamos en 2023, o sea, apenas llevamos pues poquito más de una cuarta, o mejor dicho, no llevamos ni una cuarta parte del siglo XXI, entonces nos queda por delante bastante y por lo tanto los cambios tecnológicos que van a emerger, pues creo que no los podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Entonces, por el día de hoy, esta es la sesión de la introducción a la política y gestión del cambio tecnológico y sus efectos en la educación. Agradezco mucho su atención.
Solamente para concluir, he de mencionar que para la segunda sesión de esta asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico desde un enfoque educativo, pues vamos a abordar lo que es el marco político y regulador del cambio tecnológico en la educación, ¿no? Trataremos de abordarlo desde una perspectiva amplia. Y bueno, por mi parte es todo y espero verlos en nuestra segunda sesión sobre la política y gestión del cambio tecnológico orientado al ámbito educativo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.